Y en Hechos capítulo 10 vamos a regresar, por favor, en la Biblia, el versículo 34 hasta 43 y continuar con nuestra serie en respondiendo a esta tremenda pregunta de qué es el Evangelio y todos los distintos elementos y aspectos que se presentan en el Nuevo Testamento sobre el Evangelio. Y note bien que vivimos en un mundo corrupto, un mundo caído, en cuanto tenemos que luchar con un sinfín de cosas. Pero a pesar de todo eso, el mensaje no cambia. El mensaje no cambia. Nuestra tendencia es de encontrarnos completamente perdidos en todas las prácticas, conversaciones, discusiones políticas, culturales, etcétera, 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 económicas, y se nos olvida que el mensaje no cambia. Vamos a regresar a la experiencia del apóstol Pedro que él tuvo cuando se encontró con los gentiles. En cuanto nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, ¿no? Los gentiles, depende de qué versión de la Biblia tú tienes, son todos que no son judíos, o griegos, todos que no son judíos. Eso depende de los judíos, no va a nombrar a nosotros gentiles o griegos, ¿no? Porque no somos judíos. Note bien, comenzando el versículo 34, y note este encuentro que Pedro tiene cuando él va a la casa de Cornelio y presenta el Evangelio, ¿no? Y él se queda con la boca abierta, atónito. Comenzando el versículo 34, note bien, por favor, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Nota la primera declaración que él hace en versículo 35, sino que en toda nación. El mensaje en versículo 36 que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos, enfatizando todos. Vosotros mismos sabéis que lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos, en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día y hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas. Por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Señor Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que vengas, Señor, a restar nuestros corazones, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, de enfocarnos en cuál es el mensaje que nosotros debemos de compartir a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos experimentando, a pesar de lo que está sucediendo alrededor de cada uno de nosotros, a pesar de lo que sucede en la economía del país, a pesar de lo que sucede, Señor, con la política, Señor, y la cultura que siempre está cambiando. Señor, tenemos una responsabilidad, y esta mañana, Señor, hable a nuestros corazones, Señor, sobre esa tremenda responsabilidad de abrazar tu palabra y compartir tu palabra, de recibirla y regalarla para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Pedro tiene un encuentro. En cuanto tú y yo, todos nosotros tenemos los mismos encuentros que tenemos que enfrentar. Permíteme hacer una pregunta, y no es una pregunta retórica, pero una que demanda una respuesta en tu corazón, en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con alguien?
¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con tu enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con alguien afuera de su grupo étnico? ¿Cuándo fue la última vez que lo compartiste con tu hija, con tu hijo, con tus nietos, con alguien? Ahora, yo no estoy hablando que usted tiene el poder de convertir una persona, porque nadie tiene ese poder. Esa es la obra exclusiva, reservada para la persona del Espíritu Santo, que Él hace la obra en el corazón de la persona. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje. El día de ayer, y como usted sabe que los sábados me reúno con un grupo de hombres, y la mayor parte son pastores, y surgió la pregunta, ¿a quién le debemos el Evangelio? Y yo me quedé un poco, ¿cómo digo? Patinando. Estaba con el tope patinando, ¿no? ¿Qué clase de pregunta es esa? Porque surgió en la discusión, o mejor, en el diálogo, la pregunta de que uno dijo, bueno, estaba hablando con este pastor y él dijo que él comparte el Evangelio con todos, pero con menos. Y yo me quedé ahí. ¿Qué quiere decir que con todos, pero que con menos? Yo no entiendo esa frase. Es una contradicción en términos, ¿no? Y dijo, bueno, dijo que en esta iglesia solamente se va a compartir el Evangelio y solamente se le va a dar la bienvenida, ¿ves?, a los que son anglosajones, a los blancos, por decirlo así. Yo dije, ¿y qué pasa con los negros? ¿Qué pasa con los asiáticos? ¿Qué pasa con todos los grupos distintos de hispanos? En cuanto de, bueno, es que tú tienes que entender. Cada vez que una persona comienza conmigo me dice, es que tú no entiendes. Ya yo sé que vamos mal. Vamos mal porque ya es una declaración donde la persona siente la necesidad de justificarse de antemano. Ya tú sabes que se va a justificar. Y tú sabes que hay una tremenda diferencia entre justificar y explicar. Una explicación no es una justificación. Son dos conceptos muy distintos, y si no me lo cree, hable con mi esposa. ¿Ok? Y ahora, todos nosotros reconocemos las tremendas verdades, que es algo normal, que buscamos los nuestros, es normal. Y hoy en día se utiliza términos como racismo, que es un término de pura estupidez. Y repito, es un término de pura estupidez, porque el racismo no existe. El racismo asume que hay distintas razas, y eso no existe. El ser humano es un ser humano. Ahora, hay grupos étnicos, ¿no? Una cebra no puede procrear con un elefante porque son dos especies distintas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero el ser humano es el ser humano, o sea, hay una sola raza. Y estaba escuchando y dije, bueno, y por fin me preguntaron, bueno, pastor, tú estás demasiado calladito. Y dije, bueno, es que estoy escuchando, pensando, ¿cómo que voy a responder y buscar la forma más amable posible que yo puedo responder? Y la plática estaba continuando. Y luego la cosa es que todos que estaban presentes dieron testimonio de cómo sí existe la discriminación, el perjuicio, el maltrato de otra gente que están afuera de su grupo étnico, que ni siquiera se le da la bienvenida a la iglesia. Y dije, bueno, en el año 2025, aquí en Carolina del Sur, enfrentamos todavía esas tonterías. Pero ¿sabe qué? Nosotros no solamente somos víctimas, también
nosotros nos justificamos en nuestra discriminación contra personas. Ahora, el otro no tiene justificación, pero nosotros sí. Ese es el juego de todos. La verdad es que tenemos una situación aquí con Pedro, en este pasaje largo que acabamos de leer, de versículo 34 hasta 43, en Hechos capítulo 10, donde Pedro, siendo judío, va y presenta el Evangelio. Y él es testigo de lo que Dios está haciendo entre ese grupo de personas. Y se queda atónito. No es posible. Y él tiene un momento ajá con el Señor. Y a mí me parece que eso es lo que todos nosotros nos falta a nosotros. Es tener ese mismo momento. Me recuerdo que los salvadoreños no se llevan bien con los hondureños. Son dos países. Los nicaragüenses no se llevan con los salvadoreños. Los guatemaltecos no se llevan con los salvadoreños. Los guatemaltecos no se llevan con los mexicanos. Y somos hispanos. ¿Y los bolivianos se llevan con quién? ¿O no con quién? Con muchos, ¿verdad? ¿Verdad? Y depende de qué parte del país. ¿Cierto o no? Y los peruanos no se llevan con los chilenos y los chilenos no se llevan con los peruanos. ¿Así no es? ¿O estoy mintiendo? ¿Y los venezolanos? Con los colombianos. Con los colombianos. Y con tanto orgullo, con pecesísimos los colombianos, ¿no? Sí, ¿ves? ¿Ves qué tan natural sale la cosa? Ellos creen que son los dueños de la arepa, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Fluye como la leche. Mira bien. La verdad es que todos se encuentran en una confrontación étnica y luego nos justificamos del por qué no compartimos el Evangelio con esa persona. Para nosotros los hispanos nos quejamos entre nosotros que los anglosajones nos están maltratando a nosotros, pero nosotros nos maltratamos unos a los otros, ¿ves? Y porque tenemos razones. Pregunta, ¿tenemos el derecho de retener el Evangelio? No. No. No importa la política, no importa la economía, no importa todo lo que está sucediendo en este mundo, el mensaje es el mensaje. La tendencia nuestra es el más cultural que escritural. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Y sigue igual. Todo se puede resolver en la cruz, en la cruz, en la cruz. Todo. Quiero que ustedes vean conmigo, por favor. Y note bien lo que está pasando. Ahora, en la versión católica de aquí de Hechos capítulo 10, mira bien lo que está pasando. Ahora, voy a compartir esta versión porque nosotros tenemos nuestros juegos también. Yo no voy a compartir el Evangelio con un católico. ¿Por qué? Porque él es católico. Y nos justificamos en no compartir el Evangelio. O nos justificamos de no hablar nada con él porque se va a ofender. Pero él tiene el lujo de hablarte contigo, de los santos. Y yo me quedo un poco confundido. Mi buen amigo se reúne los martes hablando con un católico. Y él le dijo, nunca había oído eso.
Mira lo que pasa aquí, en la versión católica. Versículo 34, Hechos capítulo 10. Pero tomó entonces la palabra y dijo, verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a quien lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anulando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes están enterados de lo que ha ocurrido en el país de los judíos, comenzando de Galilea después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. A él, quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó el tercer día y lo concedió que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a todos los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros por nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo, a todo el pueblo, y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que todo el que cree en él, todo recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Ahora note el énfasis aquí, es todo. Todo. ¿Pero por qué? Mire lo que él dice en Romanos capítulo 1. Por favor, abre sus Biblias en Romanos capítulo 1. Un versículo muy conocido, pero permíteme. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, pues no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para que salve a todo el que cree, los judíos en primer lugar y también a los que no lo son. Esa es la versión católica. Más claro, ¿no? Todavía. Tú tienes una responsabilidad de compartir el evangelio con los suyos primeramente. Asegurar que te has sentado claramente, ¿ves?, enfrente de tu familia. A mí no importa sea esposo, esposa, abuelos, nietos, hijo, hija, que sea. Y compartir directamente el evangelio con ellos. Ay, no lo va a hacer porque se va a ofender. Mejor ofendido y que entre en el reino que en paz y entre en el infierno. Esa es la primera responsabilidad que nosotros tenemos. Es con los nuestros. Pablo dijo aquí en versículo 16, pues no me avergüenzo del evangelio que es de fuerza de Dios para que salve a todo el que cree, los judíos en primer lugar. O sea, era con él. ¿Por qué? Porque él era judío. Pero no es un mensaje exclusivo para los judíos. Pero primeramente tenía que ir a hablar con los suyos. Y luego tenía la responsabilidad de compartirlo en nuestro contexto hoy día con nuestros amigos, conocidos, vecinos y los demás. Compartir el evangelio. Ese es el asunto. Pero ¿qué es lo que estamos compartiendo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Nuestra versión del evangelio? ¿Nuestros sentimientos? ¿Nuestras ideas? ¿Nuestra religiosidad? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Mire bien. Y note que cuando termina Pedro aquí, el que estaba encabezando los gentiles era Cornelio. Y Cornelio respondió en su alma a la obra de Dios, pero no se debe creer que lo hizo por su cuenta, separado de la gracia de Dios. Antes de recibir al Señor, el Señor estaba haciendo la obra en el corazón de Cornelio. Antes que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus nietos, etcétera, ¿ves? Dios hace la obra en el corazón de la persona, si es que usted está viviendo la palabra enfrente de ellos. Y ahí donde topamos con otro problema, es nuestra hipocresía.
donde fallamos en vivir el Evangelio en frente de aquellos que no conocen al Señor. Pero vino Pedro, los demás judíos, y Cornelio estaba viviendo la vida piadosa de un judío, de un verdadero creyente, sin saber quién era Jesucristo. Y vino Pedro y predicó el Evangelio. Y fue el testimonio del Espíritu Santo en el corazón de Cornelio. La verdad es que nadie sea gentil. La verdad es que nadie sea o judío. Lo hace. Dios había obrado en el corazón de este centurión, este soldado, para que intentara conocerlo y obedecerlo, y cuando oyó y escuchó la verdad salvadora del Evangelio, respondió con gran entusiasmo. Eso fue lo que él hizo. Pedro presentó su mensaje, asegurándoles que la salvación estaba disponible para el corazón preparado. Sin embargo, para ellos no bastaba simplemente saber de la disponibilidad de la salvación. Debían saber cómo apropiarse del perdón del pecado y de la liberación del juicio. Pero si tú nunca abres la boca, ay, por favor, deje de hablar del Evangelio tanto tiempo. ¿Por qué no le dice ahí? Y porque no dejas de hablar de tus tonterías tampoco. Nosotros siempre nos resignamos, nos echamos atrás con el propósito de buscar la paz con la persona que rechaza las cosas de Dios. Tú nunca vas a tener paz porque la persona no tiene paz con Dios. Tú quieres todo tranquilo en tu hogar, en tu casa, y lo quieres tan tranquilo que tranquilamente se van al infierno. Mira bien. Pedro se da cuenta, porque él estuvo presente en Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia. Él estuvo presente cuando cayó el poder del Espíritu Santo. Él estuvo presente cuando 3,000 personas mínimo de hombres recibieron al Señor Jesucristo. Y luego, si tú quieres añadir sus esposas, estamos hablando de mínimo 6,000 personas. Y tú quieres añadir hijos, mínimo estamos hablando de 9,000 personas. Y si tienen 2 hijos cada uno, estamos hablando de 12,000 personas. Fueron miles que llegaron a los pies de Cristo a través de un fenómeno del Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó el arrepentimiento, ese fue el mensaje que él predicó ese día, en día Pentecostés. Y Pedro vuelve entonces al tema principal del Evangelio. Concretamente, que la salvación viene por medio de ¿quién? De Jesucristo. Para todo el mundo, en cualquier nación. Hay un himno antiguo, que dice que el único fundamento de la iglesia es elegida de toda nación, pero única sobre toda la tierra. Un día tú y yo vamos a apartar esta tierra y la gran sorpresa va a ver que estamos entrando con múltiples de personas por toda parte del mundo, hablando un sinfín de idiomas que no comprendemos, no entendemos. Pero cuando entramos en el cielo, automáticamente algo radical va a suceder. La maldición de la Torre de Babel termina. Y entramos en el cielo y todos se comprenden uno con los otros. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedo explicar eso? No tengo la manera como explicarlo, porque no he ido ahí todavía. Pero mira bien, quiero enfocarme aquí en versículo 36, Hechos capítulo 10. Subrayarme lo que dice aquí, el mensaje. Subraya ahí mensaje. Marcar la palabra mensaje. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es el Señor de todo. Mire bien, el mensaje. ¿Qué es lo que contiene el mensaje? El mensaje contiene salvación que vino primero ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Te recuerdas que estuvimos leyendo en Romanos 1:16?
Porque pues no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Él no dijo solamente a los judíos. Fue el glorioso mensaje de la paz por medio de Jesucristo. Todas las personas han caído, todos, y son enemigos que se hallan en guerra con Dios. Todos. No importa qué grupo étnico, de qué país, qué idioma, qué cultura, todos son enemigos de Dios si no conocen la gracia de Dios. Eso quiere decir que todos que están presentes aquí hoy día, en un tiempo u otro, éramos y fuimos enemigos de Dios. Qué concepto tan horrible pensar que yo soy enemigo de Dios. Ayer estaba uno ahí y lo invitaron y él es católico. Y él es anglosajón. Yo dije, bueno, en ese caso, permíteme compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Y me dijo, bueno, interesante porque nadie me había dado un consejo. A ver, eso fue lo que me dijo. Nadie jamás, afuera de mi grupo étnico, yo dije, ¿qué quiere decir eso? Me dijo, yo nunca he aceptado un consejo de alguien que nunca ha sido blanco. Y dije, bueno, en ese caso, tú tienes el dicho privilegio de oírlo hoy día. Permíteme compartir el Evangelio contigo. Y es sencillo. Ahora, yo pudiera haber reaccionado, me pudiera haber molestado, ¿no? Pudiera entrar en todos los hados, ¿no? ¿Verdad? Y voy a terminar con la estupidez, ¿no? Y le dije, lo que tú necesitas es la cruz de Jesucristo. Cuando alguien aquí me viene a discriminar o maltratar porque no soy lo que ellos piensan, lo que yo debo hacer, mi respuesta es, tú necesitas a Jesús, tú necesitas la cruz. O yo puedo defenderme y terminar mal. Y Pedro viene y presenta este mensaje a los gentiles. El milagro fue que no le dio un ataque de corazón cuando ellos dijeron, amén, recibimos a Jesucristo. No, ese fue el milagro, que no le dio un infarto ahí, ¡bum!, y cae. Pero tenemos que reconocer que todos son enemigos, todos. Y le dije a ese señor, usted es un enemigo de Dios. Yo entiendo porque tú percibes que yo soy tu enemigo. Porque no pertenezco a tu grupito. Yo entiendo eso. Tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. Si tú te arreglas con Dios, tú te arreglas conmigo. Permíteme. Abre su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 10. Y en Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes? Porque nosotros tenemos la misma responsabilidad como cualquier otra persona de ir y buscar a propósito y compartir el Evangelio con todos. Cierto que somos la minoría aquí. Cierto que somos muy pocos aquí. Yo entiendo eso. Pero tenemos la misma carga, la misma responsabilidad. En Romanos capítulo 5, por favor, Romanos capítulo 5, lo que dice en versículo 10. El apóstol Pablo reconoce una tremenda verdad que nosotros rechazamos o ignoramos. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La persona me dijo, bueno, es que no estoy limpio. No me he enderezado todavía. Me tengo que enderezar primero. Me tengo que limpiar, me tengo que bañar, me tengo que hacer unos cambios antes de presentarme delante de Dios. Y yo, no. Dios te quiere tal como eres.
mocoso y pestoso. Así te quiere Él. Lo más vil y vulgar que tú te encuentres, así es que Dios te recibe. Pero tú quieres el crédito de limpiarse, bañarse, perfumarse, ¿no? Y presentarse como un tremendo regalo delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes aceptaría si yo agarro un trapo mugroso en tu cumpleaños? ¿Qué le parece, Alba? Yo agarro y yo aseguro que este trapo es pero súper mugroso, pestoso, mocoso, y te lo pongo en una cajita bien bonita, con papel y un moñito, y te vengo y te lo regalo. ¿Cuál sería su reacción? Te pones brava. Chiquita pero picosa. ¿Verdad? 500 voltios de electricidad le sale. Todos los rayos le salen, ¿no? Pero sepa, mire bien. Pero así fue. Nosotros fuimos ese regalo para Dios. Y Él abrió, quitó el moñito, quitó el papel bonito, abrió la cajita y ahí estamos nosotros. Todo cochino. Y Él dijo, qué tremendo regalo. Y te abraza. Y tú dices, no me toque, estoy sudado. No me toque, estoy esto. Y Él convierte lo intocable, tocable. Lo inamable, amable. Y Él viene y te abraza. Y de noche, instantáneamente, te deja con el perfume del Espíritu Santo completamente limpio. Y ahora, ¿te pones brava? ¿Ves? Nuestros enemigos así son. Y le dije, yo no veo a alguien tan feo, tan vil, tan vulgar. Yo veo la tremenda posibilidad de lo que Dios puede hacer contigo. Porque el énfasis del apóstol Pablo, una de las palabras favoritas de Pablo es todos. Esa es una palabra de él. Y uno se queda, wow, todos. Todo el problema incluye, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, a pagar el precio por el pecado, finalizó esa hostilidad y trajo paz entre el hombre y Dios. En palabras del apóstol Pablo, abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, por favor. Mira lo que dice en versículo 19. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Mira bien lo que dice la palabra, Señor. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Y tú notas que yo no tengo prisa. Yo mato un versículo y lo mato por 3 semanas. Yo le estoy machitando. ¿Por qué? Porque muchas veces somos vagos para leer la palabra, vagos para entender la palabra, vagos para estudiar la palabra, para que sea incorporada en nuestro ser, que salga automáticamente como fluye de nuestro ser, de entender que esa persona que está enfrente de ti no es tu enemigo, aunque sea declarado tu enemigo, pero no es tu enemigo, es enemigo de Dios. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, note bien lo que él dijo. Él dijo, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus iniquidades, sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ir y llevar esa palabra con esa persona. Que sea tan vulgar, pestoso, mocoso, no importa. Es llevarle a esa persona la palabra. Y luego dejar que la palabra haga la obra
en su corazón. Tú no vas a convertir a nadie. Mira, más de 40 años en el ministerio, ¿sabes qué? Yo nunca he convertido a una sola persona. Mi trabajo es sembrar la palabra. Ahora el Espíritu Santo hace la obra. Pero si tú no siembras, no hay cosecha. ¿Entiendes? Y todas las categorías tienen los mismos problemas. Los jóvenes, los niños, los jóvenes, y de ahí adelante, hasta los más pequeñitos como Alba, ¿no? No. ¿Tú crees que ya a esta etapa en nuestra edad nosotros somos más maduros, más atrevidos? No, hombre, andamos igual como los jóvenes, teniendo temor de hablar. Yo nunca he sido parte del grupo de los jóvenes. Nunca. Cuando yo era joven, yo peleaba con todos. Los jóvenes me llaman la atención, los jóvenes. Yo tengo que ser yo. Ay, papi, ay, mami, yo soy yo. No soy como ustedes, que vienen de la antigüedad. Me recuerdo eso. El gran yo. Pero cuando salen para de la casa, están vestidos igual como todos los demás. ¿Y qué pasó con el yo? Y es el grupo de los yoyos, ¿no? Todo el mundo que tiene que ser independiente, el yo. Pero caminan igual, hablan igual, se visten igual. Yo estoy un poco equivocado aquí. Bueno, los ancianos son igual. Todos están infectados, contaminados, ¿no? Con el gran yo. Pero mira lo que dice ese versículo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de la reconciliación. Ahora, es posible, mira, Arturo, que tú no vas a reconciliarse con una persona, pero llévele la palabra y deje que la palabra haga la obra en su corazón. Aunque te mande al infierno, te tira la puerta, te cierra la puerta en la cara y te dice, Dios te ama, Dios te quiere, Él te quiere perdonar. ¿Qué me importa? Usted llévate una palabra de reconciliación. Deje que diga lo que diga, baila lo que baila. No importa. Tu trabajo no es reaccionar. Tu trabajo es sembrar. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer con esa palabra en el corazón de esa persona. Y Pablo y Pedro ambos reconocieron. Mira, Pablo fue llamado, él es el apóstol de los judíos. Pedro es el apóstol de los gentiles. Y cuando Dios los llama y lo envía a ellos, interesante que ellos cruzan. Pablo va primeramente no con los judíos, él va con los gentiles. Y Pedro, que es llamado para los gentiles, él va primero con los judíos. Y cuando intercambian y se encuentran en su propia carrera, ¿no? En carretil, ¿no? Ahí están en su propio carril, ¿no? Ahí están los dos. Y ambos tienen que enfrentar el mismo problema. Los judíos se molestaron con Pablo porque él estaba caminando con Timoteo. Y Timoteo era mitad judío y mitad gentil. Su madre judía y su papá griego. Ay, ¿cómo puede suceder esas cosas? No sé, así sucede, ¿no? Dime, ¿quién puede controlar ese proceso de enamorarse con una persona? ¿Quién? ¿Tú tienes el poder de hacer eso? Y la familia se vuelve loca. ¿Y con quién tú andas? ¿Y tú te vas a casar con quién? Y y no me lo va a traer a ella aquí o él aquí. Mira, Dios hace cosas que... Mira, Dios es el único que tiene un buen sentido de humor. Muerto risa en los cielos, ¿no? Dice, mire bien, mira lo que pasó con nosotros. Yo me casé con una africana. Y hasta la fecha estamos juntos. ¿Y ahí de quién se mete? Y cuando tú quieres jugar conmigo, bregar conmigo, pelear conmigo, te la echo encima.
Le sale todo lo natural. Le sale la jungla. ¿Me entiende? Pero sepa algo. Yo tengo la responsabilidad, igual como cada uno de nosotros, de reconciliarnos con todos, no con algunos. Pero tenemos la responsabilidad de llevar la palabra, y hay personas que nunca se van a reconciliar, porque son tercos. Ellos están dispuestos a ir a la tumba odiándote. Déjalo que se vaya a la tumba, sí. Pero tú llévale la palabra. Es que me digan, bueno, que hermano, tú no entiendes que aquí donde tú vives son 99.99.99 son anglosajones y le cae mal si no eres anglosajón. Aquí me importa, voy a compartir el evangelio con ellos. Si entre nosotros, los pocos que somos, nos discriminamos uno con los otros, ¿es cierto, sí o no? Porque creemos que tenemos el lujo de hacerlo. ¡Ah, qué lindos somos! ¡Qué lindos somos! Abre sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Mira bien. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 1. En versículo 20, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, lo que hago es saco los versículos afuera de su contexto para clavar el punto saliente. Eso es lo que estoy diciendo a propósito. Y él dice en versículo 20, Colosenses capítulo 1, dice, y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesucristo. Si la sangre trae paz a una persona, esa persona se puede reconciliar con los demás. Pero no sin la sangre. Tú tienes que llegar. Mira, aún entre nuestras propias culturas hay diferencias, ¿sí o no? ¿Verdad? Si tú eres de la ciudad y tu novia es del campo, no hay diferencias. Seguro que sí, ¿verdad? Y aún dentro de la ciudad, si viene de la zona donde hay dinero o viene de la zona donde no hay dinero, bueno, siempre hay dinero porque se la roban, ¿no? Pero la cosa es siempre hay, ¿no? No, esos son los de la otra clase. ¿Estoy mintiendo? Imagínense así que nos tratamos uno con los otros. Y Dios dice, pero te quiero a ti y te quiero a ti. Y te quiero a aquel y aquel y aquel y aquel y aquel. La que está allá en la esquina, la quiero. Aunque tú no la quieres a ella. Aquel que está en la esquina, yo lo quiero. ¿Por qué? Porque Él está para reconciliarse con todos. Esa es la responsabilidad. Esto cambia tu perspectiva, cambia tu mentalidad, cambia tu sentimiento, cambia todo. El que está molesto conmigo porque yo no le pertenezco a su grupo étnico, eso a mí no me molesta, yo le quedo con la misma sonrisa. Porque tú necesitas a Jesucristo. Es lo que tú necesitas. Tú necesitas la paz que sobrepasa todo entendimiento en el mensaje del Señor Jesucristo. Mira, vamos a rezar Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo, mira lo que dice aquí en versículo 36. Hechos capítulo 10, versículo 36. Mira lo que dice. Quiero regresar. Estoy enfocándome en el mensaje, porque te recuerda que la fórmula es Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. No importa. Ahora, hay muchas maneras en cómo hacerlo, pero yo siempre lo mantengo. Dios, el hombre, tú tienes problemas. Tú necesitas Cristo y ahora tú tienes que responder. ¿Recibe la respuesta o rechaza la respuesta? En Hechos capítulo 10, versículo 36, ¿estamos juntos? Mira lo que dice. El mensaje, otra vez, note el énfasis, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. La salvación se ofreció a todos. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor de todos.
Según se indicó, Cesarea, si no lo sabe, donde estaba Pedro en esta ocasión en Hechos capítulo 10, este pasaje largo que estuvimos leyendo, versículo 34 hasta 43. Cesarea era la sede del gobierno romano en Judea. Eran puros romanos. Ellos consideraban a todos que no eran romanos como tachuela. Mira, y saben lo interesante, esto es lo interesante, mira, los romanos eran una mezcladura de todas partes del mundo, donde ellos llegaban y presentaban su fidelidad a César. Y eran blancos y negros. Y todo entre medio. Eran romanos. Y se le daban el lujo de discriminar a todos que no habían encomendado esa fidelidad a César. ¿No tenemos la misma cosa aquí? ¿Sí o no? Uno llega a este país, ¿no? Y con el tiempo entrega sus papeles y comienza como residente, verdaderamente como visitante y residente, y llega a la ciudadanía. Y ahora es ¿qué? ¿Qué es? Ciudadano. O puedo decirlo así, más vulgar, americano. En cuanto yo todavía no entiendo eso. Porque no existe centroamericanos, no existe sudamericanos, ¿sí o no? Pero todo entendemos. Soy americano. En este país tenemos gente de toda parte del mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero son americanos. Ahora, su trasfondo es diferente, ¿cierto? ¿No? ¿De dónde viene Alba? ¿De la tribu de quién? Venezolanos, ¿no? Todavía tiene su flecha, ¿no? Su lanza. No. Pero mira bien, la cosa es que todos nosotros ahora, que hemos llegado a ese punto de la ciudadanía, ahora somos americanos. Pero su trasfondo es ¿qué? De su país, de su cultura, su idioma, etcétera. Y nunca he visto, mira, cuando mucha gente regresan de aquí, después de 20 años viviendo aquí, ¿no? Y ahora son norteamericanos, ¿no? Y regresan a sus países como nosotros somos los chulos de los chulos, los lindos de los lindos, ¿no? Y regresamos con actitudes distintas, sentimientos distintos, ¿cierto sí o no? Especialmente nuestros hijos. Dice, mami, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí? 2 meses, Dios mío. En 2 semanas regresamos. Nosotros tenemos los mismos problemas que los romanos. Necesitamos, mire bien, en versículo 36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que él es el Señor de todos. La salvación se ofreció a todos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor ¿de quién? De todos. Según se indicó aquí, Cesarea era la sede del gobierno romano. Por eso Pedro pudo afirmar con él y lo demás. Mira lo que dice el siguiente versículo 37. Hechos capítulo 10, versículo 37 dice, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. La misma cosa que pasó en el día de Pentecostés, pasó en Cesarea. La misma salvación que se derramó en el día de Pentecostés, es la misma salvación que se derrama en tu país, en tu aldea, en tu montaña, en tu valle, en tu jungla, no importa de dónde. Y Él es el Señor de todos. Por favor, no se echen atrás. Láncese en predicar y compartir el Evangelio con los demás.
Ayer estaba un señor y él dijo, ¿sabe qué? Yo solamente tengo el Evangelio de Juan en la mano, en español. Y se le regaló unos en inglés. Ayer le dijo, ¿sabes qué es lo que hice? Fui a hablar con este señor y le entregué uno en inglés. Él es mi vecino. Y ahora me viene a hablar, preguntar, ¿qué significa esto? El Evangelio es para todos. Y cuando tú y yo llegamos a la cruz, a la misma cruz, es posible reconciliarnos unos con los otros. Señor Padre, en esta mañana, Señor, gracias por este desafío, gracias por este reto, Señor. Gracias por este llamado que nosotros somos usados en tus manos para llevar esta palabra de la reconciliación con los demás. Ahora, Señor, abre el camino, preséntanos con citas divinas en compartir este mensaje de la reconciliación con los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén.